Copias descaradas a productos famosos que no vas a creer. Yakult ganó fama mundial por ser un producto lácteo de maravillosos beneficios. Descarga la app de Amazon y descubre lo nuevo para ti. Aprovecha ofertas todos los días. Mi exesposa me está demandando por acosarla en 3 estados. He estado bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico en el tobillo durante los últimos 8 meses. El actuario me entregó los papeles de la demanda un jueves por la tarde mientras estaba en la puerta de mi casa, y de hecho, empecé a reír antes de terminar de leer el primer párrafo. No porque fuera gracioso, sino porque la disonancia cognitiva era tan extrema que mi cerebro no podía procesarlo de otra manera. Vanessa Hartwell, mi exesposa desde hacía 2 años, me demandaba por $340,000 en daños y perjuicios, alegando que la había estado acosando sistemáticamente en Ohio, Pensilvania y Nueva York durante los últimos 6 meses, siguiéndola al trabajo, apareciendo en su gimnasio, presentándome en restaurantes donde comía, fotografiándola a través de las ventanas, enviando mensajes amenazantes desde celulares desechables. La demanda incluía una notificación de violación de una orden de restricción, 14 incidentes documentados con fechas, horas y lugares, y declaraciones de 6 testigos que supuestamente me habían visto en esos sitios. La razón por la que me reí, la razón por la que me temblaban las manos mientras sostenía esos papeles, fue por el dispositivo de plástico negro que llevaba sujeto a mi tobillo derecho. El brazalete de monitoreo GPS que había llevado puesto durante 243 días seguidos, el que rastreaba mi ubicación cada 60 segundos y enviaba alertas a mi oficial de libertad condicional si me movía más de 45 metros de mi departamento. No había salido de mi casa en 8 meses, excepto por 3 citas médicas preaprobadas, todas en un radio de 8 kilómetros, todas documentadas con permisos de viaje y verificación de escolta. No podría haber acosado a Vanessa en 3 estados, no podría haberla acosado ni en 3 calles. El sistema de monitoreo habría reportado cualquier movimiento no autorizado al instante, habría desencadenado una respuesta de las fuerzas del orden y me habría enviado de vuelta a la cárcel del condado para cumplir el resto de mi sentencia. Pero según la demanda que sostenía en mis manos, había estado en Cleveland el 18 de marzo, en Pittsburgh el 3 de abril, en Rochester el 11 de mayo. Múltiples lugares, múltiples estados, múltiples imposibilidades. Yo había estado viviendo en los apartamentos Riverside 432, unidad 3B en Columbus, Ohio, desde mi liberación de la cárcel del condado 8 meses antes, cumpliendo el último año de una sentencia de 2 años por evasión de impuestos, un delito grave, bajo arresto domiciliario. La condena original era legítima. Había cometido errores catastróficos durante el colapso de mi negocio. No pagué los impuestos sobre la nómina mientras intentaba desesperadamente mantener a flote mi empresa, y compliqué el problema al ocultar activos. Me declaré culpable, pasé 4 meses en una cárcel real, y me concedieron el arresto domiciliario por el resto de la condena gracias a mi buen comportamiento y a mi acuerdo de un plan de pago para los impuestos atrasados y las multas. El grillete electrónico me lo colocó a las 6:17 am. Del 3 de septiembre del año pasado, la oficial Rita Blackwell, mi oficial de libertad condicional, una mujer de unos 40 y tantos años con el pelo gris acero y el comportamiento pragmático de alguien que ha supervisado a cientos de personas en libertad condicional y ha desarrollado un detector de mentiras extremadamente preciso. Había sido clara con las reglas. Podía vivir en mi departamento, recibir visitas con aprobación previa, trabajar de forma remota desde casa, pero no podía salir sin un permiso explícito concedido con al menos 72 horas de antelación. El sistema de monitoreo me rastreaba constantemente, y cualquier violación resultaría en un arresto inmediato y el regreso a la cárcel para cumplir el resto de mi sentencia tras la rejas. Había cumplido todos y cada uno de los días, nunca puse a prueba los límites, nunca intenté manipular el dispositivo. Había perdido mi negocio, mi casa, mi matrimonio y la mayoría de mis amigos. No iba a perder mi libertad por hacer una estupidez. Mi rutina diaria se había vuelto mecánica. Despertar a las 6:30 a preparar café, trabajar de forma remota para una consultora de software que contrataba a personas con antecedentes penales, comer comidas que pedía a través de aplicaciones de entrega a domicilio, hacer ejercicio en mi pequeña sala, hacer una videollamada con mi hermana en Arizona todos los domingos. Era solitario y monótono, pero era manejable. Me quedaban 14 meses de arresto domiciliario y luego sería verdaderamente libre para reconstruir mi vida. Vanessa y yo nos habíamos divorciado hacía 18 meses, finalizando el proceso 3 meses antes de que me declarara culpable de los cargos fiscales. El divorcio fue brutal, pero directo. Habíamos estado casados 6 años, no teníamos hijos y dividimos nuestros mínimos bienes según la ley de Ohio. Ella se quedó con el carro y su cuenta de jubilación. Yo me quedé con las deudas de mi negocio y mis obligaciones legales. Ella estaba enojada, comprensiblemente, por el colapso financiero que había destruido nuestra estabilidad. Me acusó de ocultar dinero, de priorizar mi negocio sobre nuestro matrimonio, de ser egoísta e imprudente. Todo eso probablemente era cierto, pero nunca me acusó de ser amenazante o peligroso. Nunca sugirió que fuera violento o inestable. Nuestra separación fue amarga, pero fue limpia. Decreto de divorcio final firmado. Una orden de no contacto a petición suya.
y ambos seguimos adelante por separado. El primer detalle extraño que noté fue 3 semanas antes, una carta certificada de un abogado que no reconocía. El sobre estuvo en mi buzón 2 días antes de que lo abriera, esperando facturas o avisos legales relacionados con mi plan de pago de impuestos en curso. En cambio, encontré una carta de cese y desistimiento del abogado de Vanessa, Marcus Ashford, exigiéndome que detuviera todo contacto con Vanessa, que dejara de aparecer en los lugares que frecuentaba y advirtiendo que el acoso continuo resultaría en acciones legales. La leí 3 veces confundido y luego se la reenvié a mi propio abogado, Nathan Greenberg, el mismo que había llevado mi caso fiscal y que gestionaba los requisitos de mi libertad condicional. Nathan me llamó en menos de 1 hora, su voz con ese tono específico que usan los abogados cuando están a punto de dar malas noticias, pero tratando de mantenerse profesionales. Mason, habla conmigo. ¿Has tenido algún contacto con Vanessa desde el divorcio? Yo estaba sentado en la mesa de mi cocina, mirando la luz verde parpadeante del grillete electrónico que indicaba un funcionamiento normal. Nathan, llevo 7 meses bajo arresto domiciliario. No he tenido contacto con nadie excepto con mi oficial de libertad condicional, los repartidores y contigo. ¿Cómo podría tener contacto con Vanessa? Ni siquiera sé dónde vive ahora. Vive ahora. Nathan guardó silencio por un momento. Su abogado afirma que la has estado siguiendo, apareciendo en su lugar de trabajo, enviando mensajes desde números desconocidos, presentándote en su gimnasio y en restaurantes. Tienen fechas e incidentes específicos documentados. Le dije que eso es imposible dado tu estado de monitoreo, pero dice que tienen testigos y evidencia fotográfica. Mason, esto es serio. Si presentan una queja formal y la policía investiga, tu libertad condicional podría ser revocada incluso si los cargos no prosperan. La apariencia de una violación a veces es suficiente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de evidencia fotográfica? Los datos del GPS demuestran que no he salido de mi departamento. Hay documentación de cada movimiento que he hecho durante 7 meses. ¿Cómo pueden tener evidencia de algo que es físicamente imposible? Nathan había prometido solicitar copias de la evidencia y asesorarme una vez que la hubiera revisado. Mientras tanto, yo debía documentar mi propio paradero durante las fechas mencionadas en la carta de cese y desistimiento. Debía sacar mis propios informes de monitoreo GPS para demostrar que había cumplido. Hice exactamente eso, solicitando los registros de ubicación detallados a mi oficial de libertad condicional y organizándolos por fecha. Cada uno de los supuestos incidentes de acoso correspondía a momentos en que los datos del GPS me mostraban sentado en mi departamento, sin moverme nunca más allá del límite de 45 metros que abarcaba el interior de mi edificio. La demanda llegó 2 semanas después de esa carta de cese y desistimiento, y ahora sostenía acusaciones documentadas de que había estado en 3 estados diferentes, en lugares específicos, a horas específicas, todo mientras llevaba un grillete electrónico que demostraba lo contrario. Llamé a Nathan de inmediato, mi voz temblaba más de lo que quería. Nathan, me está demandando $340,000, 14 incidentes de acoso en 3 estados. Necesito que veas esto de inmediato porque no entiendo cómo está pasando esto. La oficina de Nathan estaba en el centro, a unos 13 kilómetros de mi departamento, demasiado lejos para que yo pudiera visitarlo sin un permiso de viaje que tardaría días en tramitarse. En su lugar, escaneé cada página de la demanda y se la envié por correo electrónico. Luego me senté en mi sofá mirando mi grillete electrónico como si fuera una bomba que pudiera explotar. El dispositivo era simple, discreto, solo una banda de plástico negro de unos 7 centímetros de ancho, con un pequeño módulo rectangular que contenía el rastreador GPS y el transmisor celular. Era resistente al agua, a la manipulación, diseñado para soportar todo excepto los intentos deliberados de quitarlo, lo que activaría alertas inmediatas. Lo había llevado tanto tiempo que se sentía como parte de mi cuerpo, este peso constante recordándome mi libertad restringida. Ahora era lo único que se interponía entre mí y una sentencia financiera masiva o posibles cargos penales por violar una orden de restricción que no sabía que existía. Nathan me devolvió la llamada 30 minutos después. He revisado la demanda. Mason, esto es malo. Alegan incidentes de acoso documentados en Cleveland, Pittsburgh y Rochester. Fotografías tuyas en estos lugares, testimonios de testigos, descripciones detalladas. Pero tienes razón. Los datos del GPS deberían exonerarte por completo. Voy a presentar una respuesta negando todas las acusaciones y solicitando el sobrecimiento inmediato por imposibilidad. Estuviste bajo monitoreo electrónico durante cada presunto incidente. Esa es una coartada irrefutable. Le pregunté sobre las fotografías, sobre cómo alguien podría tener fotos mías en lugares en los que nunca había estado. La voz de Nathan fue cautelosa. Todavía no he visto las fotografías. Están listadas como evidencia, pero no se incluyeron en la presentación inicial. Las obtendremos a través del descubrimiento de pruebas. Pero Mason, necesito preguntarte directamente. ¿Hay alguna posibilidad de que el sistema de monitoreo haya fallado? ¿Algún momento en que tu dispositivo se mostrara desconectado o perdiera la señal? Revisé mis informes de monitoreo en mi laptops, escaneando meses de datos. No, cada día muestra monitoreo continuo, sin interrupciones, sin pérdida de señal. El dispositivo ha estado funcionando perfectamente desde el día en que fue instalado, pero durante los siguientes días, mientras Nathan comenzó
comenzaba el proceso de descubrimiento y solicitaba evidencia al abogado de Vanessa, la situación empeoró en lugar de mejorar. Las fotografías llegaron primero, entregadas a la oficina de Nathan a través de una transferencia de archivos segura. Me llamó para describirlas antes de enviarme copias. Mason, estoy viendo unas 30 fotografías supuestamente tomadas durante 6 meses. Muestran a un hombre que se parece mucho a ti en los lugares que Vanessa afirmó. Cleveland, fuera del edificio de su oficina. Pittsburgh, en un restaurante donde estaba cenando. Rochester, en un centro comercial. El hombre en las fotos tiene tu complexión, tu color de pelo, un estilo de ropa similar. Entiendo por qué podría pensar que eras tú, pero sabemos que no puede serlo por los datos del GPS. Me envió los archivos y los abrí en mi laptop con las manos heladas. Las fotografías fueron tomadas desde distancias de 6 a 15 metros, ligeramente borrosas, hechas con cámaras de celular en diversas condiciones de iluminación. Y Nathan tenía razón. El hombre de esas fotos se parecía a mí. Misma altura, aproximadamente 1.80 metros, misma complexión delgada, mismo pelo castaño oscuro corto, elecciones de ropa similares, jeans y camisetas de colores sólidos. En una foto de Cleveland, el hombre estaba de pie al otro lado de la calle de un edificio de oficinas, parcialmente oculto por un carro, pareciendo vigilar la entrada. En otra de Pittsburgh, era visible a través de la ventana de un restaurante, sentado solo con vista a una mesa donde presumiblemente Vanessa cenaba con amigos. En una foto de un centro comercial de Rochester, estaba detrás de Vanessa en lo que parecía ser un área común. Su rostro estaba apartado de la cámara, pero su postura sugería que la estaba observando. Miré estas imágenes durante 20 minutos, ampliando cada detalle, y sentí que la realidad se volvía poco fiable. Este hombre se parecía a mí, no idéntico, pero lo suficientemente cercano como para que alguien que había estado casada conmigo durante 6 años pudiera creer genuinamente que era yo, pero no lo era. Lo sabía con absoluta certeza. Nunca había estado en esos lugares, nunca había usado esa ropa específica en esos lugares, nunca me había parado en esas posiciones, y los datos del GPS lo demostraban, excepto que la duda se estaba infiltrando, del tipo que surge cuando la evidencia contradice la certeza. ¿Podría haber estado de alguna manera en esos lugares sin recordarlo? ¿Estaba perdiendo la noción del tiempo? ¿Experimentando episodios disociativos? Los pensamientos eran irracionales, pero las fotos los hacían sentir posibles, hasta que miré mi grillete electrónico y recordé que no podría haber salido de mi departamento sin activar alertas inmediatas. Nathan presentó una moción para desestimar la demanda 3 días después, adjuntando mis registros completos de monitoreo GPS que cubrían cada fecha mencionada en las acusaciones de Vanessa. La moción argumentaba que el demandado estaba bajo monitoreo electrónico, que su ubicación era rastreada continuamente, que los datos de monitoreo demostraban que estaba físicamente presente en su residencia durante cada presunto incidente de acoso, y que la demanda era, por lo tanto, frívola y debía ser desestimada con prejuicio. El abogado de Vanessa, Marcus Ashford, respondió con una contramoción alegando que los datos del GPS eran potencialmente falsificados o manipulados, que se sabía que los sistemas de monitoreo electrónico fallaban, y que la evidencia fotográfica y los testimonios de los testigos prevalecían sobre los registros electrónicos que podían ser comprometidos. La jueza, la honorable Diane Thornton, programó una audiencia para dentro de 3 semanas para revisar la evidencia y determinar si el caso tenía mérito suficiente para proceder a juicio. Mientras tanto, Nathan me aconsejó que solicitara una declaración formal de mi oficial de libertad condicional, confirmando mi cumplimiento, que documentara mi rutina diaria con el mayor detalle posible y que me preparara para la posibilidad de que esto empeorara antes de mejorar. La oficial Rita Blackwell proporcionó una declaración jurada detallada en 48 horas. Su declaración confirmaba que había estado bajo arresto domiciliario durante 243 días, que mi dispositivo de monitoreo GPS había funcionado continuamente sin fallas, que nunca había violado mis restricciones de movimiento, que había asistido a 3 citas médicas aprobadas con los permisos adecuados y verificación de escolta, y que cualquier movimiento no autorizado habría activado alertas inmediatas que habrían resultado en mi arresto. Incluyó documentación técnica de la compañía de monitoreo Sentinel Location Services, que mostraba registros de señal, coordenadas GPS grabadas cada 60 segundos, informes de estado de la batería y registros de detección de manipulación. Todo demostraba un cumplimiento perfecto, pero el siguiente escrito de Marcus Ashford introdujo algo que me revolvió el estómago. Según su respuesta, Vanessa estaba preparada para testificar que le había estado enviando mensajes de texto amenazantes desde números desconocidos, mensajes que hacían referencia a detalles específicos sobre su rutina diaria que solo alguien que la estuviera siguiendo podría saber. Los mensajes supuestamente comenzaron hacía 4 meses y continuaron hasta la semana pasada. Nathan solicitó copias de estos mensajes a través del descubrimiento de pruebas, y cuando llegaron, sentí que la realidad se inclinaba de nuevo. Los mensajes de texto fueron enviados desde varios números de teléfono. Todos figuraban como celulares desechables no registrados cuando el investigador de Nathan intentó rastrearlos. El contenido era perturbador, personal, amenazante, y de maneras que sugerían un conocimiento íntimo de la vida de Vanessa. Te vi en la cafetería de la calle Maple esta mañana. Te veías bien con ese vestido azul. Tu nuevo novio no te merece. Deberías tener más cuidado en quién confías. Siempre estaré observando. No puedes escapar de lo que tuvimos. Moverte a un nuevo
de Parempeno no ayudará. Sé dónde vives ahora. Docenas de mensajes repartidos en 4 meses, escalando en frecuencia y especificidad. Los detalles a los que hacían referencia, las elecciones de ropa de Vanessa, los lugares que había visitado, su nueva situación sentimental, sugerían que alguien realmente estaba observando su vida de cerca. Yo nunca había enviado ninguno de estos mensajes. Nunca me había comunicado con Vanessa desde nuestro divorcio. Nunca había tenido ningún deseo de contactarla o interferir en su nueva vida. Pero alguien los estaba enviando. Y ese alguien aparentemente se parecía lo suficiente a mí como para ser fotografiado en múltiples lugares de 3 estados. Nathan contrató a una experta en tecnología forense, Carol Zimmerman, ex investigadora de delitos cibernéticos del FBI con 23 años de experiencia. Analizó los mensajes de texto, rastreó los números de los celulares desechables, examinó patrones en el momento y el contenido. Los números son de celulares desechables comprados, probablemente con efectivo, activados y desechados después de unos pocos mensajes, explicó Carol durante una videoconferencia. Imposible de rastrear a un comprador específico sin grabaciones de vigilancia de las tiendas donde se compraron, que probablemente no existen. Pero esto es lo interesante. Los mensajes fueron enviados en momentos en que tus datos de GPS muestran que estás en tu departamento, todos y cada uno. Si hubieras enviado estos mensajes, lo habrías hecho desde tu residencia, lo que significa que los datos de triangulación de las torres de telefonía celular deberían mostrar señales originadas desde tu ubicación. He solicitado los registros de las torres para las fechas y horas en que se enviaron estos mensajes, y apuesto a que descubriremos que no provinieron de torres cercanas a tu departamento. La oficial Blackwell me llamó directamente, 4 días antes de la audiencia. Su voz tenía un filo que no le había escuchado antes. Mason, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto. ¿Alguien más ha tenido acceso a tu departamento en los últimos 8 meses? ¿Alguien que pudiera haber usado tu computadora o tu teléfono para enviar mensajes? Yo estaba sentado en mi escritorio, trabajando en un proyecto de codificación para un cliente cuando llegó su llamada. No, o sea, los repartidores dejan paquetes en mi puerta, pero nunca entran. Mi hermana me visitó una vez, pero solo estuvo aquí 3 horas y estuve con ella todo el tiempo. Nadie más ha estado en mi departamento. La voz de Rita fue cautelosa. ¿Y qué hay de alguien que cree una señal de monitoreo falsa? ¿Alguien lo suficientemente sofisticado como para generar datos de GPS que te muestren en casa mientras en realidad estabas en otro lugar? La sugerencia me oprimió el pecho. Rita, ¿eso es siquiera posible? Pensé que estos sistemas eran a prueba de manipulaciones. Ella guardó silencio por un momento. Están diseñados para ser a prueba de manipulaciones, pero nada es absolutamente imposible. Si alguien tuviera el conocimiento técnico y el equipo, teóricamente podría falsificar las señales de GPS o hackear el sistema de monitoreo. Requeriría una experiencia y recursos significativos, pero no está fuera del ámbito de lo posible. No digo que eso es lo que pasó. Digo que necesitamos considerar todas las explicaciones, porque alguien se está esforzando mucho para que parezca que estás acosando a tu exesposa, y lo están haciendo de una manera que contradice tus datos de monitoreo. Eso sugiere un fraude sofisticado o algo que no estoy viendo. Nathan organizó que Carol Zimmerman realizara una auditoría técnica completa de mi equipo de monitoreo y del sistema de Sentinel Location Services. Vino a mi departamento con equipo de diagnóstico portátil. Pasó 4 horas probando la integridad de la señal de mi grillete electrónico, examinando mi router y mi conexión a internet, buscando evidencia de hackeo o de dispositivos de suplantación de GPS. Cuando terminó, su informe fue definitivo. Mi dispositivo de monitoreo funcionaba exactamente como estaba diseñado, transmitiendo coordenadas GPS auténticas cada 60 segundos, sin mostrar signos de manipulación o de alteración de la señal. Mi departamento no mostraba evidencia de equipos de suplantación de GPS, ni dispositivos no autorizados que pudieran generar datos de ubicación falsos. Los registros del sistema de monitoreo eran genuinos, no fabricados ni alterados. La audiencia ante la jueza Thornton se llevó a cabo por videoconferencia porque no podía asistir en persona sin un permiso de viaje especial. Me senté en mi departamento con mi laptop posicionada de modo que la jueza pudiera verme y mi grillete electrónico fuera claramente visible en el encuadre. Nathan asistió desde su oficina. Marcus Ashford y Vanessa asistieron desde la sala del tribunal. La jueza revisó la evidencia metódicamente. Los registros de monitoreo GPS que me mostraban en mi departamento durante cada presunto incidente de acoso. La declaración jurada de la oficial Blackwell confirmando mi cumplimiento. El informe forense que verificaba la autenticidad de mis datos de monitoreo. Las fotografías que mostraban a alguien que se parecía a mí en 3 estados diferentes. Las declaraciones de testigos de 6 personas que afirmaban haberme visto en esos lugares. Y los mensajes de texto enviados desde celulares desechables. La jueza Thornton era una mujer de 50 y tantos años. Pelo gris recogido, lentes de lectura sobre la nariz mientras examinaba los documentos en su pantalla. Señor Ashford, su clienta afirma que el demandado la acosó en 3 estados durante un periodo en el que estaba bajo monitoreo GPS continuo. Los datos de monitoreo muestran que nunca salió de su residencia. ¿Cómo concilia esta contradicción? Marcus Ashford era hábil, seguro, del tipo de abogado que ha practicado durante décadas y sabe cómo crear dudas. Su señoría, los sistemas de monitoreo electrónico son falibles. Pueden ser manipulados por individuos con experiencia técnica, la cual el demandado posee dado su trabajo como consultor de software. La evidencia fotográfica y los testimonios de los testigos proporcionan prueba directa de la presencia del demandado en múltiples lugares.
Creemos que el demandado comprometió su dispositivo de monitoreo o reclutó a un cómplice para manipular los datos mientras él viajaba. La coincidencia de que alguien que se parece exactamente a él aparezca en lugares donde su exesposa casualmente se encuentra, varias veces en múltiples estados, resulta difícil de creer. La explicación más simple es que la está acosando y cubriendo sus huellas mediante manipulación técnica. Nathan respondió de inmediato: Su señoría, el análisis forense realizado por Carol Zimmerman, una ex investigadora de delitos cibernéticos del FBI, confirma que el equipo de monitoreo del demandado funciona correctamente y no muestra signos de manipulación o alteración. Los registros de la compañía de monitoreo corroboran este hallazgo. Además, los datos de las torres de telefonía celular para los teléfonos desechables utilizados para enviar mensajes amenazantes muestran que esas señales se originaron en lugares lejanos a la residencia del demandado, lo que demuestra que él no los envió. Lo que tenemos aquí no es evidencia de acoso por parte de mi cliente, sino evidencia de que alguien se está haciendo pasar por él y lo está incriminando deliberadamente por una conducta que no cometió. Los datos del GPS son una coartada irrefutable, y sin que sea desafiada con éxito, esta demanda no tiene mérito. La jueza Thornton revisó los informes forenses durante varios minutos, su expresión indescifrable. Señor Greenberg, las fotografías muestran a alguien que tiene un gran parecido con su cliente. ¿Tiene una explicación para eso? Nathan asintió. Creemos que alguien está suplantando deliberadamente al señor Sterling, apareciendo en lugares donde la señorita Hartwell pasa tiempo, haciéndose lo suficientemente visible como para ser fotografiado, creando la apariencia de acoso. Podría ser alguien que la señorita Hartwell conoce y que quiere dañar al señor Sterling, o podría ser un extraño con una obsesión por la señorita Hartwell, que casualmente se parece al señor Sterling. Estamos investigando activamente, pero independientemente de quién sea el responsable, los datos del GPS demuestran que no es mi cliente. La jueza miró directamente a su cámara, lo que significaba que me estaba mirando a mí a través de la videoconferencia. Señor Sterling, ¿tiene alguna idea de quién podría querer incriminarlo por acosar a su exesposa? Yo había permanecido en silencio durante toda la audiencia, escuchando cómo diseccionaban mi vida, sintiéndome impotente. Ahora hablé con cuidado. Su señoría, no lo sé. Mi exesposa y yo tuvimos un divorcio difícil, pero no he tenido contacto con ella desde que se finalizó. He estado viviendo tranquilamente bajo arresto domiciliario, tratando de cumplir mi sentencia y seguir adelante con mi vida. No puedo imaginar quién se tomaría tantas molestias para hacer que parezca que la estoy acosando, pero puedo decirle con absoluta certeza que no he estado en Cleveland, Pittsburgh o Rochester. No he salido de mi departamento excepto por 3 citas médicas que fueron documentadas y aprobadas, y no he enviado ningún mensaje amenazante a nadie. La jueza Thornton cerró el archivo en su pantalla. Voy a reservar mi juicio sobre la moción de desestimación. Ambas partes realizarán un mayor descubrimiento de pruebas. Señor Ashford, quiero una verificación independiente de esas fotografías, análisis de metadatos, autenticación, cadena de custodia. Señor Greenberg, quiero que su investigador identifique a posibles sospechosos que podrían estar suplantando a su cliente. Nos reuniremos de nuevo en 30 días. Mientras tanto, la orden de restricción de la señorita Hartwell permanecerá en vigor, lo que no debería afectar al señor Sterling dado su estado de arresto domiciliario. Se levanta la sesión. Después de que terminó la audiencia, me senté en mi departamento mirando la pantalla en blanco, sintiendo que había perdido terreno, a pesar de tener pruebas irrefutables de mi lado. Nathan llamó 15 minutos después. Eso fue mejor de lo que podría haber sido. La jueza no desestimó el caso de inmediato, pero está claramente escéptica de las afirmaciones de Vanessa. Necesitamos averiguar quién está haciendo esto. Mason, alguien se está tomando muchas molestias y gastos para incriminarte. Eso sugiere una fuerte motivación. Venganza, ganancia financiera. Algo personal. Empieza a hacer una lista de cualquiera que pueda tener un rencor contra ti o Vanessa. Exnovios, antiguos socios de negocios, cualquiera con un motivo para dañar a alguno de los dos. Pasé esa noche compilando una lista, tratando de pensar en alguien que quisiera lastimarme a mí o a Vanessa lo suficiente como para orquestar una trampa tan elaborada. Mis antiguos socios de negocios habían estado enojados cuando la empresa colapsó, pero me habían demandado civilmente y ganado sentencias. Habían obtenido su venganza por la vía legal. A la familia de Vanessa nunca le caí bien, pero incriminarme por acoso parecía extremo. Sus amigos la habían apoyado durante el divorcio, pero no parecían vengativos. No podía pensar en nadie con suficiente motivo y recursos para lograr esto. Entonces recordé algo que Vanessa había mencionado en una de las respuestas de su deposición, que Nathan había compartido. Había hecho referencia a su nuevo novio, Kevin, quien la había apoyado durante los incidentes de acoso. Yo había asumido que era alguien con quien había empezado a salir después de nuestro divorcio, pero nunca había pedido detalles. ¿Y si Kevin estaba más involucrado que solo ser una pareja de apoyo? ¿Y si tenía alguna razón para querer que me culparan a mí por el acoso? Nathan investigó los antecedentes de Kevin Price, de 34 años, quien había estado saliendo con Vanessa durante aproximadamente 9 meses, según los registros de redes sociales que Carol Zimmerman extrajo. Kevin era fotógrafo y videógrafo independiente, lo que inmediatamente levantó sospechas dada la calidad y los ángulos
ángulos de las fotografías que supuestamente me mostraban acosando a Vanessa. Anteriormente había vivido en Cleveland antes de mudarse a Columbus hacía 8 meses, justo en la época en que comenzaron los supuestos incidentes de acoso. Sus redes sociales mostraban fotos de Pittsburgh y Rochester en varias ocasiones durante el último año, ciudades donde supuestamente yo había acosado a Vanessa. Nathan reunió a Carol Zimmerman y a un investigador privado llamado Leonard Shaw en una reunión de estrategia por videoconferencia. Leonard era ex inteligencia militar, especializado en espionaje corporativo e investigación de fraudes. Caballeros, podríamos haber encontrado a nuestro culpable, dijo Nathan, mostrando la información de Kevin Price en la pantalla. Carol, necesito que analices esas fotografías de acoso en busca de técnicas de fotografía profesional. Si Kevin tomó estas fotos él mismo mientras se hacía pasar por Mason, podría haber firmas técnicas que lo identifiquen como el fotógrafo. Leonard, necesito un historial profundo de Kevin Price, finanzas, relaciones pasadas, cualquier historial de comportamiento obsesivo o fraude. Y necesito saber si tiene alguna experiencia técnica que le permitiría entender los sistemas de monitoreo GPS. Carol comenzó su análisis de inmediato, examinando los metadatos de las fotografías que el abogado de Vanessa había proporcionado. En 2 días, encontró algo notable. Las fotos fueron tomadas con 3 teléfonos diferentes durante 6 meses, lo cual tiene sentido si alguien estaba usando celulares desechables, pero varias de ellas muestran conocimiento técnico, elecciones de composición específicas, ajustes de iluminación, técnicas de enfoque que sugieren experiencia en fotografía profesional. Más importante aún, encontré algo en los metadatos que no se eliminó correctamente. 2 de las fotos de Pittsburgh contienen coordenadas GPS incrustadas en los datos EXIF, y esas coordenadas ubican al fotógrafo no en los lugares que se muestran en las imágenes, sino en una posición completamente diferente. Las coordenadas sugieren que estas fotos fueron tomadas desde un vehículo estacionado al otro lado de la calle, usando un teleobjetivo para capturar al aparente sujeto de acoso desde la distancia. Esto no parece fotos de vigilancia tomadas por una víctima que documenta a su acosador. Esto parece fotografía escenificada diseñada para crear la apariencia de acoso. La investigación de antecedentes de Leonard Shaw sobre Kevin Price reveló información aún más preocupante. Kevin había estado comprometido 3 años antes con una mujer en Cleveland que había roto la relación, citando comportamiento controlador y posesividad. Ella había presentado un informe policial alegando que Kevin la había acosado después de su ruptura, apareciendo en su lugar de trabajo y en su casa, enviando mensajes de acoso. Los cargos finalmente se retiraron después de que Kevin aceptara una orden de restricción y 6 meses de terapia. Este hombre tiene un historial documentado de comportamiento de acoso, explicó Leonard durante nuestra siguiente reunión de estrategia, y es un fotógrafo profesional que entiende cómo manipular imágenes y crear narrativas falsas. Ha estado saliendo con tu exesposa durante 9 meses, lo que se superpone perfectamente con el momento en que comenzaron los presuntos incidentes de acoso. Creo que estamos ante un caso clásico de proyección. Kevin en realidad está acosando a Vanessa o quiere aislarla, así que te está incriminando por acoso para hacerse pasar por su protector mientras te elimina como alguien con quien ella podría volver a conectar. Nathan presentó una moción de emergencia a la jueza Thornton solicitando permiso para tomar declaración a Kevin Price y para solicitar sus registros financieros, telefónicos y de viaje. La moción argumentaba que la evidencia recién descubierta sugería que el novio de Vanessa podría ser el responsable de los incidentes de acoso y de la trampa. Marcus Ashford se opuso agresivamente a la moción, argumentando que Kevin era una víctima que ayudaba a su novia a lidiar con el acoso, que investigarlo era un intento desesperado de la defensa por desviar la culpa y que no había evidencia que conectara a Kevin con ningún acto ilícito. Pero la jueza Thornton concedió la moción para un descubrimiento limitado de pruebas, permitiendo a Nathan tomar declaración a Kevin y solicitar registros específicos relacionados con sus viajes y uso del teléfono durante el periodo relevante. La deposición se programó para 3 semanas después. Mi parte favorita de conducir es el hecho de conocer nuevas personas, forzarme a aprender nuevos idiomas. Sigamos practicando nuestra pronunciación en inglés. Después. Mientras tanto, Leonard Shaw continuó investigando, siguiendo a Kevin discretamente, documentando sus movimientos y comportamiento. Lo que descubrió fue perturbador. Kevin estaba realizando contravigilancia a Vanessa, siguiéndola al trabajo, fotografiándola durante todo el día, rastreando su ubicación de manera obsesiva. Leonard capturó evidencia en video de Kevin sentado en su carro fuera de la oficina de Vanessa durante horas, siguiéndola al gimnasio, estacionándose cerca de los restaurantes donde se reunía con amigos. Este hombre la está acosando, informó Leonard. O ella no se da cuenta porque cree que él está siendo protector, o es consciente y no lo ha reconocido. De cualquier manera, está exhibiendo un comportamiento clásico de acoso. Monitoreo constante, documentación obsesiva, tácticas de aislamiento. He visto este patrón docenas de veces. Es peligroso y está usando las falsas acusaciones de acoso en tu contra como tapadera para su propia conducta. Nathan contactó de inmediato al abogado de Vanessa, solicitando una reunión urgente para discutir las preocupaciones sobre el comportamiento de Kevin Price. Marcus Ashford se mostró desinteresado al principio, pero cuando Nathan proporcionó evidencia en video de Kevin siguiendo a Vanessa sin su aparente conocimiento, Marcus aceptó una reunión confidencial con Vanessa presente. La reunión tuvo lugar en la oficina de Marcus Ashford, con Nathan asistiendo en persona y yo uniéndome a través de un enlace de video desde mi departamento. Vanessa se veía diferente de como la recordaba, más delgada, más ansiosa, su pelo rubio más corto.
Se sentó junto a Marcus con una postura defensiva. Nathan presentó la evidencia metódicamente. La condena previa de Kevin por acoso, el análisis de las fotografías que mostraban técnicas de fotografía profesional, la evidencia de los metadatos que sugería composiciones escenificadas, el video de vigilancia de Leonard Show que mostraba a Kevin siguiendo a Vanessa obsesivamente, y los registros financieros que mostraban que Kevin había comprado múltiples celulares desechables durante el periodo en que se enviaron los mensajes de texto amenazantes a Vanessa. Señorita Hartwell, dijo Nathan con cuidado, creemos que Kevin Price la ha estado acosando mientras incriminaba a mi cliente por ese acoso. La evidencia sugiere que la ha estado siguiendo, fotografiando, enviándole mensajes amenazantes diseñados para hacerla sentir miedo y depender de él para su protección. Incluso pudo haber contratado a alguien que se parece a Mason para aparecer en los lugares donde usted los vería, o pudo haber estado usando disfraces él mismo para parecerse más a mi cliente. De cualquier manera, Mason no pudo haber hecho lo que usted lo ha acusado. Ha estado bajo arresto